Usted se refería a los elementos históricos, diputada, hablaba del Acuerdo de Ginebra y los principios más destacados de ese acuerdo que se ponen sobre la mesa también en esta disputa por el Esequibo. Pero también quisiera que terminara el comentario que venía haciendo antes de irnos a la pausa para luego empezar a conversar sobre las personas que viven allí. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten guyaneses? ¿Se sienten venezolanos? O sea, esas personas que están ahí, esas personas que viven en el Esequibo, ¿qué sentimiento tienen? ¿Se les ha preguntado? ¿Se ha ido a ver qué piensan, qué dicen esas personas que habitan allí, que son más de 125.000? Mira, allí, fíjate tú que justamente en ese territorio viven amerindios, ¿no? Que son indígenas, que son venezolanos porque se sienten venezolanos. Se dio en una época el levantamiento de Rupununi, un grupo de amerindios que se decían venezolanos y se declaraban venezolanos, justamente entre el gobierno de León y el gobierno de Caldera, ¿no? Ese territorio, hay venezolanos allí. Lo que debe hacer Venezuela ahorita justamente es parte, cómo avanzar, porque lamentablemente antes de llegar a eso debe haber un convenimiento con Guyana, pero no es Guyana. Lo que tenemos que también señalar, que como decía Marx, y como dicen cualquiera históricamente, la historia se repite dos veces, siempre se repite a sí misma. Una como tragedia, nosotros podemos decir, el laudo arbitral fue una tragedia, una burla, y lo que pretenden hacer con el Acuerdo de Ginebra, una comedia, que nos lleven a la Corte Internacional de Justicia cuando eso no estaba previsto, porque en ninguna parte, si el que lea el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que es al cual se hace referencia como método diplomático, va a encontrar que se habla primero la negociación, la mediación, la investigación, una serie de mecanismos políticos, diplomáticos. Y por último, un órgano jurisdiccional, no dice que es la Corte Internacional de Justicia. Pero además, los dos estados tienen que ponerse de acuerdo. Y eso ha sido, Guyana ha seguido la misma ruta del Reino Unido, y el Reino Unido son las transnacionales petroleras y Estados Unidos. Así tan sencillo, es una visión geopolítica. Además, el tono del presidente de Guyana se ha elevado en los últimos días. No, eso es una corriente de David Granger, justamente, que es un acólito del gobierno norteamericano, fue parte de todos los instrumentos de seguridad norteamericanos, y fue una orden. Todo cambia porque la relación había venido avanzando, pero a partir del 2015, fíjate tú, hay situaciones, lo que pasa es que es muy difícil en un momento tan corto, pero claro, muere el último oficiante. La figura era el buen oficiante, buenos oficios. El tercer oficiante, Norman Girvan, jamaiquino, un gran jurista que lo propone Guyana, muere de una manera muy extraña. Yo me lo permito decir, políticamente hablando, y asumo mi responsabilidad. Él es el único que lanza una propuesta realmente práctica que nos acercaba al espíritu del Acuerdo de Ginebra y coloca unos ejercicios para evaluar, para que Venezuela y Guyana se sienta a evaluar esos ejercicios de soluciones de controversia de otro momento en otros lugares del mundo. Y a partir de eso, él tiene un accidente rarísimo. Él era excursionista y de esa caída muere, extrañamente, nadie dice por qué, y a partir de allí Guyana, que lo había propuesto y Venezuela aceptó siendo jamaiquino, es decir, miembro de la CARICOM, Venezuela lo aceptó de buenas ganas, pero además él era un regionalista, creía en el Caribe como tal, creía en esa América Latina unida, muere extrañamente, y a partir de allí deciden algunos, entre ellos el secretario general de Naciones Unidas, que hay que ir a un órgano jurisdiccional. Tiene que ser de mutuo convenimiento y no pueden obligar a Venezuela. Mira, es importante decirlo. Venezuela históricamente, constitucionalmente, importante que el pueblo venezolano lo sepa, ha señalado a partir del fraude arbitral de 1899 que los temas de soberanía y de integridad territorial no lo puede decidir un tercero. Tiene que ser de mutuo convenimiento con la contraparte, en este caso con Guyana. Y eso han impedido, sino que quieren llevarlo para que un tercero, la Corte Internacional de Justicia, reedite
el fraude arbitral. Eso lo tenemos que entender. Diputada, tenemos participación de la audiencia. Vamos a escuchar qué dice la gente también, además de las dos partes. Hablemos del referendo, hablemos del referendo. Vamos a ver qué dice la gente. Carlos. Bien, buena parte, por cierto, de las preguntas van con el tema del referéndum. Respuestas cortas a nuestra invitada, por favor. Tenemos varios mensajes para ella esta mañana. Bolívar Divisa nos escribe, diputada, el 80% de los venezolanos de a pie tienen esta misma pregunta. Si el Esequibo lleva muchas décadas sin crisis económica y social, ¿por qué ahora vamos a tomarlo si actualmente hay una crisis económica y política con una gran diáspora? Muy buena pregunta. Agradezco a la persona que la hizo. Fíjate tú, Venezuela no inventa el referéndum consultivo, por lo que estaba explicando ahorita. Nos están obligando a ir a la Corte para el 6 de abril de 1824. Venezuela debe ir, entre comillas, a la Corte. Y una decisión de tal magnitud, si históricamente, constitucionalmente, son nuestro territorio, y hemos dicho, nuestra soberanía la decide Venezuela, no puede ser un tercero interesado, y mal interesado además. El Estado venezolano, de acuerdo a su constitución, entiende, la Asamblea Nacional, que el pueblo venezolano debe dar su opinión, que construyamos juntos cuál es la decisión. Todo parte, muy buena la pregunta, de eso. ¿Vamos o no a la Corte? Porque hay un sector de académicos, un pequeño grupo, y eso no los coloca en una mala, no se descalifican por eso. Dicen, si tenemos todos los títulos, ¿por qué no vamos a la Corte Internacional de Justicia? Porque justamente allí van a reeditar el fraude arbitral. Porque además, si Venezuela hubiese aceptado de mutuo convenimiento con Guyana, está bien, vamos a la Corte Internacional de Justicia, si no los imponen, Venezuela no puede aceptar eso. Y el pueblo venezolano va a construir, vamos a construir juntos, ¿vamos o no vamos? ¿Vamos o no vamos a la Corte? Nos vamos nuevamente a decidir que un tercero, vamos a facilitar que un tercero decida por nosotros, el venezolano, tan patriota y tan claro y tan autodeterminante que es para la toma de decisiones. Perdón, me extendí, pero era importante. @chiche581, el margariteño también nos escribe, buenos días, los venezolanos sabemos que el Esequibo es nuestro, pero el gobierno utiliza esta campaña para desviar la opinión sobre el éxito de la primaria. ¿Por qué la diputada no lucha por los pensionados y por el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución? Mira, por Dios, yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer un planteamiento, pero no sé de qué primaria se refiere, pero en todo caso creo que es un respeto. Fíjate tú, el referéndum consultivo es un derecho. Todos los temas de trascendencia nacional, el pueblo venezolano debe ser consultado. Eso antes no se hacía. Y por ello, lo que sí es muy extraño que un venezolano se moleste porque le pregunten, muy por el contrario. En Guyana lo toman como una herramienta los guyaneses, los ingleses, Estados Unidos, nuestros enemigos históricos, se molestan porque el pueblo venezolano puede tomar la decisión. Eso es sumamente extraño. Fíjate tú, porque los autores intelectuales de lo que está pasando en Palestina y materiales son los mismos que están tomando la decisión con respecto a Venezuela. ¿Lo vamos a permitir? Eso es verdad, es Reino Unido, es Estados Unidos. Donald Trump desvirtuó los acuerdos de Naciones Unidas llevando su embajada a Jerusalén. Diputada. Y quieren hacer lo mismo con Venezuela. No lo podemos permitir. Es importante que el pueblo venezolano no se confunda. De aquí al próximo 19 de noviembre, que está previsto el simulacro, ¿cuáles son los preparativos que se adelantan en ese proceso para el próximo 3 de diciembre? Brevemente, porque se nos acabó el tiempo. Muy rápidamente, mira, son 3 fases. Primero hay una organización, y comienza la campaña, ya todos los partidos, inclusive de la oposición, cosa que nosotros saludamos extraordinariamente bien, o una gran parte de los partidos hasta ahora han mostrado su disposición a ir al referendo, a promover a los venezolanos a acudir masivamente el 3 de diciembre. La primera fase, la segunda fase es de contenido, explicar para aquellos que todavía quieran saber por qué tenemos que ir. Y yo estoy segura que va a ser masivo. Y la tercera fase es llamando a enseñar al voto. Mira, es importante decirle a nuestro pueblo. Primero, santo y seña a partir de hoy. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Un saludo de